Normal dürfte man den Menschen in diesen Zustand nicht einvernehmen. A su muerte, 2 días después de su captura, su cadáver fue expuesto en el mismo lugar de sus crímenes. Ese mismo puente sobre el Danubio que condujo a Cirais a la muerte fue el camino de la liberación para los deportados supervivientes. Las operaciones de repatriación se efectúan durante los meses de mayo y junio de 1945. Boyce, con sus compañeros, comprende que al otro lado del río una nueva vida les espera. Boyce, junto a algunos de sus camaradas comunistas, los líderes de la resistencia del campo, se dirigen a Francia buscando su encuentro con otros exiliados españoles. Inician el viaje en un coche requisado. Boyce lleva consigo los negativos de las fotos del campo. El grupo atraviesa unos paisajes devastados. Al horror de los campos se superpone en su retina el horror de la guerra. Pero a ellos les sonríe la libertad. En la capital de Francia, Boyce se reencuentra con algunos de sus compañeros de cautiverio y con otros combatientes republicanos españoles. Y entonces volvemos otra vez a la actividad de comunistas en tiempos normales, ¿sabes? Una vez salidos de allí. Entonces Stalin tenía la manía de decir que todos que han caído en manos del enemigo eran traidores. Así lo consideraban. Aquí, cuando vinimos aquí, en un comité central del Partido Comunista de España, pues también alguien se levantó a decir eso. El partido, ya me parece que te lo dije, el partido no lo dice, estudiamos una democracia popular, fusilaríamos a toda la dirección del partido de Mauthausen. Esa es la historia que hay. Porque, pues, según ellos, morir por morir, teníamos que vernos lanzados a morir. ¿Cómo? ¿Con qué? Y era al contrario, la divisa era otra, hacer valer lo posible, vivir lo posible, para poder salir. Fíjate la diferencia que hay. Y todo era porque Stalin tenía la manía esa. La prueba, muchachos que han estado matados en rusos, después de salir de Mauthausen, estuvieron en campos de concentración soviéticos también, y eran comunistas también. Es más, es terrible esto. Y al mismo tiempo que eso, de que nosotros somos condenados a muerte por el Partido Comunista, y todos los documentos que traemos, todo lo que traemos, pues se fastidian. Ni les interesa un pito, ni quieren saber, en fin, no se interesan nada. Claro, pues Boyce que al ver aquello, pues, le decimos, continúa guardando las fotos. Je dois vous dire que tout de suite après la guerre, nous, les anciens déportés dans les camps de concentration nazis, nous avons très peu parlé de notre expérience. C'était vrai pour les Français, mais c'était vrai pour les Espagnols aussi. Et c'est beaucoup plus tard, et je dois dire, surtout dans les années actuelles, là, à la fin du siècle, que l'on parle beaucoup plus. Parce que notre sentiment, lorsque nous sommes sortis de cet enfer, était que l'on ne pourrait pas nous comprendre. Et je l'ai écrit ça, moi, c'est que ce qui n'est pas croyable du point de vue humain ne peut pas être exprimé par des mots humains. Et c'est pourquoi nous avons souvent été trop peu bavards. He tenido durante 15 años pesadillas y me despertaba con la cabeza sudada y me despertaba de repente y me quería que estaba en el campo otra vez. Y hay noches que me despierto y me quedo pensando, digo, pero yo he pasado por ahí, por eso es posible que yo viva habiendo pasado por ahí. Pero a Boyce las fotos le queman en las manos y decide publicarlas en Regards, una revista que pertenecía al área de las publicaciones comunistas. Esta publicación dedicaba
grandes espacios a los reportajes y concedía una importancia poco habitual en aquellos tiempos a la ilustración fotográfica. La publicación, por primera vez en la historia, del reportaje sobre Mauthausen y de las fotografías que lo ilustran, conmocionan a la opinión pública mundial. En octubre de 1945, en la ciudad alemana de Nuremberg, se constituye un tribunal internacional militar para juzgar los crímenes del nazismo. En el banco de los acusados se sientan los principales responsables del Tercer Reich, imputados como criminales de guerra. La acusación francesa solicita que Francisco Boix se persone en el juicio en calidad de testigo de cargo. En la víspera de su comparecencia ante el alto tribunal, Boix prepara su intervención en la habitación 408 del Gran Hotel de Nuremberg. Fue, y los franceses, porque no querían que fueran más que franceses, y los franceses lo camuflaron con ellos y fue como francés. Y Garí dijo que era español, claro. Pero hubo una gran batalla para impedirle ya de que comenzara a declarar con la cosa de que era extranjero. Pero él se defendió, pero a rajatabla. El puesto que ocupaba él en Mauthausen le daba autoridad para eso, como acusador, porque los conocía a todos. D'abord, comme interprète, parce qu'il avait presque pas d'espagnol qu'il pouvait causer l'allemand. Mon travail, c'était traduire les barbarités que les SS ils me faisaient dire tout le temps. Après, mon travail à Erkenusins, c'était comme photographe, développer le film et les photos qu'on faisait de tous les procès du camp, les procès sum du camp. Las fotografías obtenidas en el campo constituyen un testimonio irrecusable de las torturas aplicadas por los nazis. Francisco Boix puede testificar su autenticidad, ya que en una gran parte habían sido reveladas por él mismo. Reconnaissez-vous parmi les accusés quelques-uns des visiteurs du camp de Mauthausen que vous avez vus lorsque vous y étiez interné? J'espère. Quand l'avez-vous vu? Il était en 1943 au camp des cousines pour des affaires de construction, même à la carrière Mauthausen. Moi-même, je ne l'ai pas vu parce que j'étais dans le service d'identification du camp et je ne pouvais pas sortir. Mais au cours de ces visites-là, le chef du service de Erkenusins